A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. De inmediato comenzamos con las informaciones. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU documentó nuevas detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. La actualización del informe a cargo de Marta Baliñas, presidenta de la misión, expuso que aún no tienen respuesta por parte del régimen de Maduro para poder hacer investigaciones dentro del país. En dicho documento, Baliñas destacó que el exdiputado Juan Requesens, a pesar de tener detención preventiva en casa, su juicio continúa y les preocupa que se realice a puertas cerradas. También indicó que se han reportado más de 20 detenciones arbitrarias, al parecer motivadas por razones políticas. 9 de estos detenidos fueron periodistas, a quienes se les decomisaron sus equipos de trabajo. Este 10 de marzo se celebra el Día del Médico, en homenaje al natalicio del doctor José María Vargas, fundador de la Sociedad Médica de Caracas. Sin embargo, esta parte del gremio de trabajadores de salud asegura que no hay un solo motivo para celebrar, dada la crisis que afrontan a diario. En este sentido, la ONG Médicos Unidos de Venezuela exigió este miércoles ser vacunados contra la COVID-19, pues ellos están en la primera línea de atención ante una pandemia que viene afectando al mundo entero desde hace poco más de un año. En ese sentido, la citada organización se pronunció a través de su cuenta de Twitter, que con un mensaje en el que piden dejar de ser vistos como héroes para que los traten como profesionales de alto riesgo que necesitan protección, entre ellas la vacuna contra el coronavirus. Pasando a otra materia. Los transportes de carga pesada en Venezuela se encuentran paralizados casi a totalidad por la escasez de diésel en las estaciones de servicio. La Cámara de Transporte del Centro denunció, por medio de un comunicado oficial, que 90% de los transportistas tienen las unidades detenidas por la falta de combustible. Para el presidente de Conindustria, Adán Celis, la crisis de la escasez de combustible en el país no es culpa de las sanciones internacionales, como lo afirma el régimen de Maduro, sino la destrucción de la industria petrolera. Los procesos del sector industrial, tú tienes que tener gasoil almacenado en tus instalaciones para que funcionen los montacargas que movilizan, por ejemplo, todas las mercancías dentro de una industria que llevan el producto terminado de un lado a otro, las materias primas de un lado a otro, y también otros procesos que requieren, por su misma naturaleza de calentar procesos, también requieren, y fundamentalmente el transporte hacia los centros de consumo y las materias primas que llegan a la fábrica. Si eso está fallando, evidentemente vamos a tener un problema de paralización prontamente. Nosotros hacemos un llamado a que se resuelvan esos temas. Por supuesto que están los temas de las sanciones con el tema del gasoil, pero no nos podemos quedar solamente en pedir que se libere el tema de las sanciones. También tenemos que buscar el meollo del asunto. Y el problema del asunto es que nosotros no deberíamos estar importando ni un litro de gasoil. Nosotros deberíamos estar produciendo nuestro gasoil, María Alejandra, porque ya nosotros ya cumplimos más de 100 años como un país, una potencia energética en el mundo, que de verdad es un drama que por un sistema económico y por un modelo económico que lo que ha hecho es terminar de empobrecer al país, lleguemos hasta la necesidad de importar gasoil. El empresario venezolano insistió en que los cambios políticos y económicos en el país son importantes para así generar confianza y nuevas oportunidades y atraer futuras y prósperas inversiones al país. Tenemos que ir a una economía libre, una economía libertad, una economía que pasemos del colectivismo a preocuparnos de cada ciudadano como persona, que sea libre cada ciudadano de invertir y que tenga las protecciones necesarias para que ese venezolano pueda emprender y ese venezolano pueda salir adelante. Eso pasa por un cambio
por supuesto, de un modelo económico, pasa por el cambio de un modelo político que hay hoy en día a un modelo de libertades plenas. La única forma que las sociedades progresen es en libertad, pero no solamente libertad política, también libertad económica. O sea, que todos estos temas de regulaciones que ya el venezolano ha ido aprendiendo, María Alejandra. Mira, aquí cuando tú le dices a un venezolano que tú vas a congelar los precios o que vas a regular los precios, el venezolano sale despavorido a comprar los productos porque sabe que van a salir. Ya el venezolano no cree en eso. El venezolano lo que necesita hoy en día es que el ingreso que tiene cada venezolano suba, que su ingreso se vuelva a recuperar, que vuelva a tener capacidad de compra. Eso es lo que, para que pueda escoger entre la variedad de productos que él quiera y llevarse las cantidades que él quiera. Eso es lo que quiere el venezolano. Y la única forma de conseguir eso es que haya una palabra que se llama confianza, que trae la palabrita oportunidades. Las oportunidades son las que hacen que los ingresos de los venezolanos crezcan. ¿Por qué? Porque entonces los empleadores empiezan a pelearse por la mano de obra. Por su parte, el sociólogo y experto agroalimentario Edison Arciniega afirmó que esta crisis tendrá como primer impacto en la alimentación del venezolano. La movilización de alimentos es uno de los elementos más relevantes de la disposición. ¿Por qué? Porque somos un país donde el 82% de lo que se consume, y quizás de eso el 70%, pasa por un puerto, que es Puerto Cabello. El 82% de lo que se consume proviene de las exportaciones y cerca del 70% pasa por un solo puerto, que es Puerto Cabello. Si no tenemos diésel, ¿cómo movilizamos las cargas alimentarias desde Puerto Cabello hacia los centros industriales o desde Puerto Cabello hacia los centros de consumo? Ya empezamos a tener una caída de la movilización de cargas alimentarias terminadas, bien desde el Puerto Cabello o bien desde los centros de procesamiento agroindustrial hacia los consumidores. Estamos hablando de un efecto que podremos empezar a sentirlo en los próximos 5 o 6 días de la movilización. El experto agroalimentario Edison Arciniega aseguró igualmente que sectores como la agricultura y la ganadería están siendo muy afectados por esta situación de la escasez de combustible. Esta carencia va a tener una caída de la movilización. Por otro lado, esta carencia de combustible está generando un trauma tremendo en los sectores más resilientes de la agricultura. Yo decía más temprano que la agricultura venezolana en términos generales había entrado en un proceso homologable a la extinción biológica. La extinción biológica se da cuando una especie animal no logra cumplir su rol en la cadena trófica. Es decir, su presencia, aunque la especie todavía sigue existiendo, su presencia en el sistema alimentario, en el sistema de vida, en el bioma, no es relevante, no logra mayor incidencia, no logra cumplir con el rol inicial. Ese es lo que ha sucedido en los últimos años con la agricultura. Casi no sucedería nada a excepción de lo que del peso que tienen las hortalizas y los feculentos, la papa, la yuca, el plátano. Casi no sucedería nada si desaparece el resto de los productos agrícolas venezolanos, porque su peso es exiguo, es muy chico en el plato de comida. No llega, en el caso del maíz, no llega a cubrir ni siquiera el 25% requerimiento de nuestros barcos de maíz. Podríamos resolver toda la producción de maíz venezolano. Ahora, ¿en qué se afecta? Que ahorita lo estamos viviendo. Afecta gravemente al sector ganadero, que es el sector, junto con el sector hortícola, más exitoso. Estamos viviendo ya fenómenos donde la leche se está perdiendo. Pueblitos alejados a José de Bolívar en este momento no están teniendo cómo sacar su leche. Estamos hablando de lugares donde una vaca da casi 30 litros de leche al día. En otras informaciones tenemos que el diputado a la Asamblea Nacional Opositora y economista Ángel Alvarado afirmó que los nuevos billetes que incorporó el Banco Central de Venezuela al cono monetario no resolverán la crisis del efectivo y la inflación que se registra en el país. Ese billete que se ha impreso, o que se va a imprimir porque todavía no lo hemos visto, es un billete que solo sirve para una cosa, para pagar transporte público. Y básicamente porque el transporte público no se puede pagar en dólares, no existe moneda para pagarlo en dólares, o es muy complicado, y porque no hay manera, no hay formas de pago, métodos digitales de pago para pagar el transporte público. O no hay un sistema digital para pagar el transporte público como existe en otros países. Entonces, básicamente el único sentido que tiene este nuevo billete es para que los venezolanos, que en este momento están sufriendo un calvario para pagar el transporte público, puedan hacerlo. Yo hace un mes atrás fui a Santa Lucía del Tuy
Y bueno, allí las colas para conseguir efectivo son tremendas. Hay un solo banco en el pueblo y el banco solo te daba 200.000 bolívares, que en ese momento no cubría, era imposible cubrir ni siquiera el pasaje de ida a Caracas. Mucha gente pues vive en Caracas. Ese es un calvario en el cual pues no tienes cómo conseguir efectivo. Si consigues efectivo tienes que pasar varios días buscándolo, y cuando consigues y ahorras una cantidad más o menos suficiente de efectivo tampoco te alcanza, especialmente aquellos que viven fuera de la ciudad capital y vienen a Caracas a trabajar todos los días. Entonces, este millón de bolívares que en este momento cubriría, digamos que 5 pasajes mínimos, bueno, al cabo de unos 3 meses, según este ritmo de inflación, no va a pagar ni siquiera el pasaje más barato de la ciudad capital. El parlamentario de Primero Justicia reiteró que la única solución para salir de esta crisis política y económica que se vive en el país es con un cambio de gobierno. Ya vimos cómo ayer aparecía en las redes sociales un vale de Beco, ¿no? De una tienda por departamento en la cual pues vale por $1, vale por $2 o por $5 o por $10. Es decir, pues, ¿no? En estos procesos empiezan a aparecer billetes, en este caso billetes emitidos por una tienda por departamento. Así pasó también en Argentina, así pasan estos procesos hiperinflacionarios, y bueno, va a empezar la creatividad a funcionar, porque lo que no está funcionando es el Banco Central, lo que no está funcionando es la emisión de dinero, y lo que no está funcionando en definitiva, en el fondo, es que las finanzas del Estado siguen completamente quebradas y no hay manera, María Alejandra, de que se resuelva este problema sin un cambio político. Digamos, esa tesis la mantenemos o la mantengo, y cada vez pareciera que tiene más sentido. Y bueno, básicamente los que están en el poder, ocupando el poder y controlando el territorio, han privilegiado su permanencia en el poder a cualquier otro tipo de solución al pueblo venezolano, y entonces termina siendo el pueblo venezolano, especialmente el pueblo a pie que anda en camionetica, en transporte público, quien vive este calvario como consecuencia de la hiperinflación, en este caso la ausencia de efectivo. Entre tanto, el expresidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, destacó que el rescate de la confianza del venezolano ante el voto tiene que comenzar por un cambio en el Consejo Nacional Electoral y ejecutar unas elecciones libres y justas. El país está sumamente dividido, hay una desconfianza absoluta, hay toda una opacidad por la forma como se ha elegido la actual Asamblea Nacional. Por supuesto, hay gran parte del país que no lo reconoce, hay un cuestionamiento muy grande de la comunidad internacional sobre la legitimidad de los poderes establecidos en Venezuela. La crisis realmente es absoluta y dramática, y es lo que tiene a Venezuela sumergida y a los venezolanos sufriendo a diario las consecuencias de un sistema que no está funcionando definitivamente. Entonces, ahí es donde la sociedad civil, digamos, parte a través de estas acciones para exigirle al país político, para exigirle al liderazgo político, decirle, miren, señores, el punto de partida son unas elecciones libres, justas, verificables, de acuerdo a un cronograma y ajustado a la normativa, ajustado a la Constitución y las leyes. Y es un espacio netamente civil. No existe una ley en el país que diga que son tanto para los amigos de X partido o para los amigos de X gobierno. Eso no existe en la normativa venezolana. En otras noticias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías especiales sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y para la libertad de expresión expresaron su preocupación por el anuncio de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del pago de los salarios al personal docente y administrativo de las universidades públicas a través de la plataforma Patria, en lo que constituye una violación de la autonomía de las casas de estudio y los derechos laborales, dijo la organización. Para el fin de semana, los docentes compartieron en redes sociales un mensaje que les envió la OPSU. Se informa que a partir de la primera quincena de marzo, los pagos de sueldos y salarios del personal de las universidades y entes adscritos serán efectivos mediante la plataforma Patria. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM.
materia internacional, en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó su dimisión y convocó a elecciones anticipadas ante la posibilidad de una moción de censura de Ciudadanos, su hasta ahora socio de coalición en el gobierno regional, y el PSOE, que pudiera desalojarla de la Puerta del Sol. La nueva cita con las urnas será el martes 4 de mayo. En este sentido, el vicepresidente y portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, calificó de irresponsable esta decisión de Ayuso. Hace, por tanto, de facto, rompe el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos y rompe este acuerdo de forma unilateral, así como su palabra dada, lo cual es, desde nuestro punto de vista, la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que hace un año y medio asumiera la presidencia de la Comunidad de Madrid. No solamente porque en estos momentos los madrileños necesitan estabilidad por encima de todo, sino porque hay más de 400 personas todavía ingresadas en los hospitales de la Comunidad de Madrid, hay 94.000 personas más en paro en nuestra región, estamos todavía con una economía muy debilitada que necesita certidumbre y no temeridad, y lo que nos encontramos con esta decisión es seguramente un jarro de agua fría para millones de madrileños que veían en este gobierno una buena manera de hacer política, una buena manera de hacer, y que sin embargo por un capricho personal y electoral, seguramente inducido por su entorno, nos trae a una situación donde se producirán unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid, donde los madrileños tendrán que ir a votar y donde se echará por tierra todo el trabajo realizado por este gobierno. Es realmente una pésima noticia, insisto en que nos parece una absoluta irresponsabilidad, tal y como están las cosas. Creo que los madrileños no se merecen tener que pagar la corrupción del Partido Popular en Murcia, en Madrid. Nada tiene que ver la situación de Murcia con Madrid y, sin embargo, la presidenta condena a los madrileños a tener que asumir las consecuencias en primera persona. En materia económica, tras el anuncio del Banco Central de Venezuela de los nuevos billetes del cono monetario, el economista Asdrúbal Oliveros afirmó que no necesariamente genera inflación ni implica devaluación. El economista afirmó que la incorporación de nuevos billetes solo viene a intentar darle una respuesta a la situación de los pagos de transporte público. Oliveros hizo referencia a los nuevos vales que están generando diversos comercios en Venezuela ante la disyuntiva de no tener cambio en dólares a quienes compran en divisas en los establecimientos. Y en materia deportiva, este miércoles Ferrari presentó el SF21, un monoplaza con unidad de potencia y cambio completamente nuevos y aerodinámico mejorada, con el que el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc afrontarán el Mundial de Fórmula 1 de 2021. El presidente de Ferrari, John Elkann, el director del equipo, Mattia Binotto, y los mecánicos insistieron en la responsabilidad que conlleva representar a la escudería italiana y en su voluntad de forjar junto a Carlos Sainz y Leclerc a un grupo digno de la memoria de Enzo Ferrari, el fundador del Cavallino Rampante. El SF21 nace del coche del año pasado y tratan de mejorarlo en todas sus partes en aerodinámica, unidad de potencia completamente nueva, dijo Binotto, quien reconoció en los últimos meses como el gran objetivo de su equipo llegar con máximo nivel competitivo a la temporada 2022. Hasta aquí esta emisión de Informe RCR. Continúen con nuestra programación. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.